¿Cómo puede saber el profesional si realmente la chica tiene o no tiene SOP? La mujer tiene que presentar ciclos menstruales irregulares o, Y dices que afecta hasta el 15% de las mujeres. según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta 70% de las mujeres afectadas por este síndrome no están diagnosticadas. Wow. Mucha gente piensa que es normal convivir con síntomas. ¿Es una enfermedad genética, ambiental o una mezcla? Todas las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen disbiosis intestinal. Todas, o sea, lo dices Todas. así, el 100%. 100%. Wow. El estrés es el gatillo. Esta es la verdad. Vamos a hablar ahora también de ejercicio físico. Yo pregunté en la primera consulta, ¿haces algún tipo de actividad física? Ah, sí, doctora, yo camino 3 veces por semana. ¿Qué papel tienen los anticonceptivos hormonales en el SOP? Es que no es un tratamiento, Borja. Estamos simplemente enmascarando los síntomas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mejor que Ayer. Hoy estamos aquí con Ciara Flossi, nutricionista, que pone el foco en el abordaje clínico de la mujer. Especialmente vamos a hablar hoy de síndrome de ovario poliquístico, una patología a veces muy incomprendida, muy frecuente y de la que se puede hablar también pues largo y tendido. Concretamente, Ciara también se dedica a los trastornos gastrointestinales en la mujer, su relación con diferentes patologías. Así que también hablaremos de eso hoy. ¿Qué tal, Ciara? ¿Cómo estás? Ay, estoy muy feliz. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí y de alguna manera hacer un puente entre mi país de origen, que es Brasil, y mi país de corazón, que es España. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar definiendo el problema que tratamos hoy, que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo lo definirías? Bueno, el síndrome de ovarios poliquísticos es una enfermedad endocrino-metabólica más prevalente en mujeres que están en la edad reproductiva, afectando aproximadamente 15% de la población femenina. O sea, son muchas personas, muchas mujeres alrededor del mundo que sufren de este síndrome. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cómo podemos definir, una chica tiene los síntomas que vamos a mencionar ahora, va al médico, va al ginecólogo y cómo puede saber el profesional si realmente la chica tiene o no tiene SOP? SOP son las siglas de síndrome de ovario poliquístico. Por brevedad en el habla diré SOP a lo largo de la entrevista. Vale, perfecto. El diagnóstico se realiza mediante algunos criterios, ¿vale? Tenemos el NIH, PCOS Society y Rotterdam, ¿vale? Y lo que dice estos criterios es que para tener este diagnóstico de SOP, la mujer tiene que presentar ciclos menstruales irregulares o presencia de quistes ováricos, hiperandrogenismo clínico o bioquímico. O sea, la presencia o la ausencia de quistes ováricos no es suficiente para realizar un diagnóstico. Claro, porque el nombre ovario poliquístico llevaría a pensar que siempre hace falta que haya quistes en el ovario para diagnosticar, pero no es así. No es un ovario así. perfectamente a la vista de la ecografía normal también puede ser compatible con un SOP. Sí, exacto. O sea, la mujer puede tener el síndrome de ovarios poliquísticos, pero no tener quistes ováricos, o entonces tener quistes ováricos y no tener el síndrome de ovarios poliquísticos. Vale. Por esto es importante evaluar los otros criterios. Vale. Y otra cosa muy importante, Borja, es saber la diferencia entre hiperandrogenismo clínico y bioquímico. Bien, cuéntanos. Vale. Hiperandrogenismo es básicamente cuando ocurre un aumento de las hormonas masculinas en el cuerpo de la mujer, como por ejemplo la testosterona, ¿vale? En el hiperandrogenismo bioquímico se puede ver estos cambios hormonales en las analíticas. Es decir, si puede haber un aumento de androstenediona, de DEA, de testosterona, de DHT, que es la dihidrotestosterona, pero en el hiperandrogenismo clínico no se percibe estos cambios hormonales en las analíticas, pero sí puede ver estas manifestaciones clínicas de la hiperandrogenía, como el acné, el hirsutismo, alopecia androgenética e infertilidad. Es decir, con la analítica aparentemente normal, una mujer puede tener manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo. Sí. Qué curioso. ¿Y aquí qué ocurre? ¿Por qué no se ve esa alteración en la analítica, sin embargo, si tiene esa manifestación en la mujer, ¿no? Vale, porque puede ocurrir una conversión de testosterona en DHT, que es la dihidrotestosterona, en la piel. Entonces, por ejemplo, en la piel tenemos una enzima que se llama 5-alfa reductasa,
que hace la conversión de testosterona en DHT. Pero cuando medimos en las analíticas, medimos periférico. Sí, O sea, sangre, claro. entonces no conseguimos ver esta conversión que puede ocurrir en la piel. A nivel local, es algo, un efecto que ocurre en el Exacto. tejido final, ¿no? Exacto, por Vale. esto que es importante saber de este dato, Mm. porque hay muchas personas que me escriben en el Instagram y me dicen, oye doctora, es que mi médico me dijo que mis analíticas están normales, pero yo sigo llena de síntomas, ¿qué me pasa? O sea, es una hiperandrogenía clínica y no bioquímica. Vale. Muy, muy importante esa distinción. Y dices que afecta hasta el 15% de las mujeres Ujú. en edad fértil. Sí, bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta 70% de las mujeres afectadas por este síndrome a nivel mundial no están diagnosticadas. Wow, entonces hay un claro infradiagnóstico, ¿no? Es decir, hay todavía mucho recorrido para diagnosticar a muchas mujeres que tienen estos problemas, pero no, sí, están ignoradas, ¿no? En el sentido de que no se ha diagnosticado aún. Wow. ¿Y por qué crees que se pasa por alto tanto? ¿Porque no se conoce? ¿Porque no se identifica que pudieran tener este signo? ¿Porque no se reconocen los síntomas? ¿Por qué? Bueno, primero, creo que en los países que son subdesarrollados es más difícil tener acceso a la información y a buenos profesionales. Segundo, porque creo que hay muchos profesionales que no están capacitados para dar un diagnóstico correcto. Y tercero, porque mucha gente piensa que es normal convivir con síntomas. O sea, viven con acné, o sea, el ciclo menstrual desregulado, o sea, menstrua cada 2, 3, 6 meses y cree que es normal. Entonces creo que mucha gente no busca ayuda simplemente porque cree que es normal convivir con esto. Y también porque creo que hay personas que no quieren sanar. Sí, ¿y eso? Y esto, ¿sabes que Jesús, antes de sanar a alguien, le preguntaba, ¿quieres ser sanado? ¿Sabes por qué? Porque no todas las personas quieren sanar. Sanar muchas veces significa perder algo o a alguien. O sea, si sanas, puede perder la atención de alguien, Vale. puede tener que trabajar más, Vale. puede Sí. perder un beneficio del gobierno. Bueno, eso es interesante, sí. Digamos que la enfermedad muchas veces, y ya saliéndonos del SOP, que quizás no sea el ejemplo más claro, pero la enfermedad nos aporta también cosas, ¿no? Identidad. Yo soy una persona enferma, tengo este problema. Cuando me quitan ese problema, ¿qué soy? Sí. Por esto que no me gusta a veces cuando mis pacientes están muy agarradas en el diagnóstico, les digo, no, suéltatelo. Suéltalo para poder solucionar el problema, ¿no? Exacto. Bien, entonces ahora que hemos definido un poco el síndrome, que recapitulando un poco, pues puede conllevar anovulación, ¿no? Ausencia de regla o reglas irregulares, hiperandrogenismo clínico o bioquímico y presencia o ausencia de quistes en el ovario, ¿no? Sí. Con 2 de 3 ya podríamos tener el diagnóstico. Más de uno, sí, más. Vale. Si uno, no. Vale. Eso es 2 o 3. Sí, para más. Bien, vamos a entrar ahora en algo que es como muy denso, que es la fisiopatología que ocurre realmente en el cuerpo para que se desarrolle el SOP, ¿no? Entonces, ¿qué relación existe entre la resistencia a la insulina y el SOP? Bueno, yo estudié mucho la parte del intestino y me gustaría empezar por ahí. Bien, ¿vale? Venga, empezamos por ahí. Vale, entonces en nuestro intestino vive nuestra microbiota intestinal, que es el conjunto de bichitos que viven ahí, como por ejemplo bacterias, hongos, virus, levaduras, arqueas, protozoos, o sea, hay un montón, hay un zoológico en nuestro intestino, ¿vale? Y cuando este intestino está en desequilibrio, esta microbiota está en desequilibrio, es lo que llamamos de disbiosis intestinal. Y podemos desarrollar muchas enfermedades, o sea, como trastornos mentales, cutáneos, enfermedades crónicas, autoinmunes, neurodegenerativas. Entonces, todo empieza en el intestino. Y cuando hay un desequilibrio de esta microbiota con un aumento de bacterias potencialmente patógenas, que son bacterias gram-negativas, que tienen como componente de membrana una endotoxina que se llama lipopolisacárido. Este lipopolisacárido puede atravesar la barrera intestinal
y conectarse con receptores de membrana celular, más precisamente el receptor tipo TOL4, que desencadena una cascada inflamatoria que inflama las células de nuestro cuerpo, que es lo que llamamos de endotoxemia metabólica inducida por el EPS. Y cuando las células de nuestro cuerpo están inflamadas, la insulina tiene dificultad de conectarse con su receptor de membrana celular, por lo que el páncreas necesita producir más insulina para sacar este azúcar que está en la sangre y poner dentro de las células. Y este exceso de insulina, que es lo que llamamos de hiperinsulinemia, aumenta las hormonas ováricas, que son la testosterona y todo esto, causando quistes ováricos e infertilidad. Vale, ese quizás el problema más importante que hay que entender dentro del SOP. Porque mejorando esa resistencia a la insulina vamos a mejorar todo el problema, ¿no? Ahora hablaremos. Sí. Y después has dicho que esa hiperinsulinemia produce aumento de hormonas ováricas. Entiendo que también suprarrenales, ¿no? Los andrógenos, ¿no? Andrógenos en general, tanto ováricos como suprarrenales. Sí. Los andrógenos son conocidos como hormonas sexuales masculinas, aunque las mujeres también las producís. Y se producen en 2 sitios en la mujer, que son los ovarios y las glándulas suprarrenales. Lo has dicho ya, pero bueno, resumiendo, DEA-sulfato, androstendiona, testosterona y dihidrotestosterona, ¿no? 5 siempre, una mano. Entonces, ¿qué manifestaciones en la mujer puede generar un exceso de andrógenos? Bueno, ciclos menstruales irregulares, infertilidad, acné, alopecia androgenética, que es una pérdida de cabello, pero no es una pérdida de cabello percibida. O sea, cuando te duchas, cuando te cepillas el pelo, no. Es una pérdida de cabello, es más un adelgazamiento del cabello en esta región del cuero cabelludo. Vale. El hirsutismo, que es el exceso de vellos corporales y faciales. Hay mujeres que tienen que afeitarse de tanto vello que hay en la piel. Dificultad para perder peso, principalmente el flotador, la grasa abdominal. Grasa abdominal. Y hay otros 2 síntomas muy presentes también, que es la ansiedad y la depresión. Claro, porque a nivel cerebral también tienen una influencia en el estado de ánimo y hablaremos también de la influencia a nivel neuronal el exceso o la desregulación de estrógenos, progesterona y andrógenos, ¿no? Inflamación y autoestima y todo esto. Claro, hablaremos también ahora. ¿Es una enfermedad genética, ambiental o una mezcla? Bueno, la genética porta el alma y el estilo de vida dispara el gatillo. Entonces, claro que existen factores genéticos implicados en el SOP, pero el entorno y el estilo de vida es lo que dispara el gatillo. Vale. Antes mencionábamos el eje intestino-ovario, ¿no? Cuéntanos más sobre el eje intestino-ovario. Vale, te cuento una historia. Bien. Cuando empecé mi carrera en la nutrición, tenía muchos síntomas gastrointestinales. Y ya había buscado ayuda de médicos nutricionistas y nadie me decía lo que tenía. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta y después que terminé mi carrera de nutrición, empecé a atender pacientes que tenían estos síntomas. Y a medida que trataba de mis pacientes, después de unos 2-3 meses, ellas quedaban embarazadas. O sea, me escribían: Siara, ostras, ¿qué me pasa? Que estoy embarazada y no estaba en mis planes. No lo esperaba, ¿no? Sí. Entonces estaba, madre mía, ¿qué está pasando con mis pacientes? Entonces empecé a estudiar esta relación entre el intestino y los ovarios y la fertilidad. Y fue cuando conocí el síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, justamente por esto, por este desequilibrio de la microbiota intestinal que aumenta la inflamación de bajo grado, la resistencia a la insulina que desequilibra las hormonas, aumenta los andrógenos, que son las hormonas masculinas, y todo esto. Entonces, tratando del intestino y equilibrando la microbiota intestinal, conseguimos tratar el SOP. Vale, es decir, que hay que evaluar y mejorar el intestino de todas las pacientes. Exacto. Que el tema está ahí. Muchas veces no se piensa en salud intestinal en el SOP. Bueno, muchas veces, casi siempre. Al menos desde el abordaje médico tradicional es raro que se piense que se relacione la esfera digestiva con el SOP, ¿no? Que hará algo súper ginecológico. Después, por suerte, los endocrinos también empezamos a hablar de SOP porque parece que no era solo ginecológico, que era más metabólico que ginecológico.
o que al menos, bueno, era también metabólico, mejor dicho, y ahora también pues los digestivos tendrían que ir pensando también en el SOP, ¿no? Quizás. Vale. Qué bien. Todas las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen disbiosis intestinal. Todas, o sea, lo dices así, el 100%. 100%. Wow. Y se ha visto en estudios que 40% de las personas que sufren de acné tiene SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque sufren de hipocloridria. Ujú. Entonces está todo muy conectado. Bien, sí, al final el intestino conecta con todo, por eso hay Exacto. tantos ejes: intestino, cerebro, músculo, hígado, ovario. Bien, entonces, ¿el SOP es una enfermedad más metabólica o más ginecológica? Metabólica 100%. Vale, bien, perfecto. ¿Hay fenotipos de SOP? ¿Hay un SOP más metabólico, otro más reproductivo, o no te gusta hablar de fenotipos? Sí, bueno, a ver, Borja, te voy a ser muy sincera. Yo no necesito ni un diagnóstico para tratar de mis pacientes. O sea, yo veo los síntomas, evalúo estos síntomas, comparo con las analíticas y desarrollo estrategias para tratar de mis pacientes. Y te lo digo esto porque hay muchas personas que llegan en mi consulta y no tienen un diagnóstico. ¿Me entiendes? Entonces yo no pongo a las personas en cajas y etiqueto a las personas. Simplemente trato los síntomas, equilibro el cuerpo de la persona. Siempre digo que la primera consulta es como que un tiro de cañón, porque yo consigo tratar de muchas cosas y después poco a poco ajustamos lo que no está bueno todavía. Ujú. Pero yo trato de la persona, o sea, equilibro el organismo de una forma muy individual y muy personalizada. Mm. No siempre el SOP se relaciona con sobrepeso, obesidad, ¿no? También hay mujeres delgadas que están en normopeso y tienen SOP, ¿no? Sí, bueno, es por el estrés también. El estrés es el gatillo, esta es la verdad. El estrés crónico no hace bien para nadie, ni para hombres ni para mujeres. Pero lo que pasa es que vosotros, hombres, toleráis mucho más el estrés crónico que nosotras, porque vosotros fueron hechos para estar en el campo de batalla, nosotras no. Y lo que pasa hoy en día es que las mujeres están en el campo de batalla, por lo que el cuerpo de la mujer necesita producir más hormonas masculinas para lidiar con este exceso de estrés. Entonces nos volvimos más ansiosas, estresadas, intolerantes, controladoras, desregula nuestro ciclo menstrual, aumenta la producción de grasa en la piel, aumenta el crecimiento de vellos corporales y faciales. O sea, literalmente el cuerpo de la mujer empieza a tener más características masculinas. Y se ha visto en estudios que el desequilibrio de la microbiota intestinal contribuye al aumento de las hormonas masculinas en el cuerpo de la mujer y que este exceso de hormonas masculinas aumenta la disbiosis y la permeabilidad de la barrera intestinal. O sea, Vale. es un círculo vicioso. Vale. Vamos a hablar ahora también de ejercicio físico. Me imagino que tiene un papel fundamental, ¿no? Sí. Entrenamiento de fuerza y entrenamiento aeróbico. ¿Qué papel tiene? Bueno, de fuerza es muy importante, con pesas. Bien. O sea, hay pacientes que yo pregunto en la primera consulta, ¿haces algún tipo de actividad física? Sí, doctora, yo camino 3 veces por semana. Bueno, está bien caminar, Claro. vale, pero es importante hacer ejercicios de fuerza con pesas porque ahí mejoramos nuestra composición corporal, es decir, aumentamos la masa muscular y reducimos el porcentaje de grasa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aumentamos la sensibilidad a la insulina, mejorando muchos parámetros metabólicos y hormonales. Vale, es decir, el principal beneficio del entrenamiento de fuerza en el SOP es que mejora directamente la sensibilidad a la insulina. Mejora la composición corporal y, consecuentemente, la sensibilidad a la insulina. Vale. Y el aeróbico también es interesante, entiendo. Claro que sí, todo es interesante, pero es que hay gente que está solamente en el aeróbico. Lo que veo es que la gran mayoría. Todavía la mujer tiene bastante rechazo. Por suerte, en España ya ha cambiado esto muchísimo. Todas mis seguidoras entrenan fuerza, pero es que sigue. es mi mundo, ¿eh? Claro, es mi mundo, pero cuando salgo de mis seguidoras y veo pues realmente el resto de mujeres, ¿no? Todavía cuesta llegar a ellas en cuanto al entrenamiento de fuerza. ¿Por qué crees? ¿Hay todavía miedo a esa virilización, a esa? ¿Por qué crees que no entrenáis suficientemente fuerza? Bueno, por creencias también de esto, de que de repente puedo estar muy fuerte
fuerte, yo qué De repente me voy a sé. poner musculosa, ¿no? Borja, te lo juro por Dios, esta parte de creencias me interesa mucho porque veo mucho en mi práctica clínica. Hay pacientes, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que me dijo, mira, es que no me gusta ir en el gimnasio porque tengo vergüenza. De la vergüenza, sí, eso es muy frecuente. Eso lo veo sobre todo en pacientes, hombres y mujeres con obesidad, pero también lo veo en chicas perfectamente en forma, guapas, tal, que tienen vergüenza simplemente de ir al gimnasio o de que la vean entrenando porque no conocen cómo entrenar, porque todos nacemos sin aprender, ¿no? Y tienen esa barrera, la vergüenza. Las creencias que creencias. tenemos, las heridas emocionales. ¿Y qué le dirías a una chica que sabe que tienen que entrenar fuerza, quiere apuntarse al gimnasio, pero tiene esos miedos, esas creencias? ¿Qué le dirías tú? Pues primero hay que entender de dónde vienen estas creencias y hay que sanar esto. Todo empieza ahí. Si no sanamos nuestras heridas emocionales, si no cambiamos nuestro sistema de creencias y no cambiamos nuestra mentalidad, pues no conseguimos nada. Vale. Está ahí, o sea, es entender lo que pasa con esta paciente. Por esto que mi trabajo es más holístico. Claro. Sí, veo que te centras mucho en las emociones. Mucho. Porque cuando cambiamos esto, cambiamos la mentalidad, ahí sí conseguimos resultados. Si no, no. Bien. Sí, no solo tocando dieta o solo tocando ejercicios, sino entendiendo a la mujer en su todo, ¿no? Bien, en cuanto a dieta, ¿qué es? Bueno, ¿cómo la dieta occidental, el patrón dietético occidental de dieta ultraprocesada y el resto de características que tiene la dieta occidental afecta negativamente al SOP? Primero por la parte mala. Venga. Vale, primero porque desequilibra la microbiota. Bien. Primera cosa. Bueno, entonces esta alimentación que es rica en azúcar, carbohidratos refinados, estos alimentos ultraprocesados que son en general ricos en azúcar también, aceite vegetal rico en omega 6, que el omega 6 es importante, pero mucho omega 6 desequilibra nuestros omegas y aumenta la inflamación porque es proinflamatorio. Estos aditivos alimentarios o alimentarios. Alimentarios, lo has dicho aditivos bien. alimentarios como conservantes, endulcorantes, saborizantes, pues hacen muy mal para nuestra salud. Los potenciadores del sabor como glutamato monosódico, que causa neuroinflamación. Entonces, estos alimentos están súper mal. ¿Vale? Otro alimento importante que puede empeorar los síntomas de SOP son los lácteos. Vale. ¿En todo el mundo o en un perfil de mujer concreto? En general las personas con SOP, sí. ¿Por qué? Porque las proteínas del suero, de la leche, que es el whey protein, que es conocido como whey protein, tiene un efecto insulinotrópico, o sea, estimula la secreción de insulina por el páncreas. Así que mujeres con SOP, como en general tienen resistencia a la insulina, no es interesante estimular esta hormona. Tampoco entiendo que mediante suplemento, whey protein, mediante la suplementación. También está bien. O sea, yo siempre cambio la proteína de la leche por una proteína vegetal o por un colágeno hidrolizado. También está muy bien. ¿Vale? Y también porque la caseína, que es la principal proteína de la leche y que está aún más concentrada en los quesos, pues tiene el IGF-1, que es un factor de crecimiento similar a la insulina y que aumenta los andrógenos y aumenta la producción de sebo en los sebocitos, empeorando el acné. Entonces, y por aumentar los andrógenos, el IGF-1 también está mal para alopecia androgenética, hirsutismo, o sea, entonces no es interesante consumir los lácteos. Sí, ahora que lo dices, realmente, y esto lo he comentado en algún vídeo, en acné, realmente los 3 grupos de alimentos que están demostrados en alguna medida con evidencia que conviene retirarlos, al menos para ver si mejora la paciente, son azúcares simples, lácteos y ultraprocesados en general. Es decir, pero porque aumentan insulina y aumentan IGF-1 y eso en el sebocito, ¿no? En las células que producen sebo en la piel, puede aumentar el sebo, ¿no? Exacto. Y eso genera... Vale. Sí. El alcohol, que no es un alimento, pero es algo que consumimos, también desequilibra súper la microbiota, aumenta el estrés oxidativo, que ya está muy presente en las mujeres con SOP, y esto no queremos. Vale. Entonces, estos son los
peores alimentos. Carne ultraprocesada, carne procesada, salchichas, tal. Todo esto. Igual, ¿no? Aumenta la inflamación, desequilibra la microbiota. Lo primero que hay que hacer con una paciente que viene a tu consulta por SOP es eliminar estos alimentos, ¿entiendes? Sí, reducir. O reducir. Como decimos, eliminar la paciente. Ya la gente se va. Dice adiós y ahora nos vemos otro día, ¿no? Sí. Vale, reducir. Me parece inteligente. Sí. Eso en cuanto a la parte negativa, a eliminar. Y ahora, ¿qué podemos añadir en cuanto a dieta? Esto es lo más importante. Creo que más importante de lo que dejamos de comer es lo que agregamos a nuestra dieta, ¿vale? Entonces, primero, fibras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las fibras hacen la modulación de la glucosa y de la insulina en la sangre, mejora el tránsito intestinal y aumenta las fibras solubles, que son prebióticas, alimentan las buenas bacterias que existen en nuestro intestino y que producen los ácidos grasos de cadena corta. Y estas sustancias estimulan la producción de incretinas anorexígenas como el GLP-1 y el péptido de YY, que son hormonas que envían un mensaje de saciedad al cerebro. Entonces comemos menos. Entonces las fibras son muy importantes y una estrategia que a mí me gusta mucho para agregar más fibras en la dieta es el ciclo de las semillas. ¿Qué es el ciclo de las semillas? Sorpréndeme. ¿Eso qué es? Que suena muy bien. Vale, es una estrategia natural para modular nuestras hormonas a lo largo del ciclo menstrual y consiste en consumir 2 cucharadas de semillas de linaza y 2 cucharadas de semillas de calabaza al día durante la fase folicular, que es la primera fase del ciclo menstrual. Sí, primeros 10, 14 días. Sí. Exacto. Cuando viene la regla hasta el medio. ¿Vale? Esta es la primera fase. Y después, en la segunda fase del ciclo menstrual, que es la fase lútea, consumir 2 cucharadas de semillas de sésamo y 2 cucharadas de semillas de girasol. ¿Pero por qué sésamo y girasol en la segunda mitad, en la lútea? Vale, por los nutrientes que hay. ¿Vale? Entonces, en las semillas de linaza, por ejemplo, hay un fitoquímico que se llama lignanos, son los lignanos, ¿vale? Y son importantes porque neutralizan los estrógenos. Entonces, en esta fase, como producimos más estrógenos, entonces para mujeres que tienen, por ejemplo, dominancia estrogénica, pues no está muy bien. Entonces conseguimos neutralizar más estas hormonas, ¿vale? Tiene un efecto anticancerígeno. Las semillas de calabaza, por ejemplo, son fuentes de zinc. El zinc es importante para la maduración de los óvulos, para la regulación hormonal de la mujer, y también el zinc es un modulador natural de la 5-alfa-reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en DHT, que es un metabólito aún más potente que la testosterona. Vale. Y como en esta fase folicular también tenemos un aumento de la testosterona para no generar tantos síntomas, pues las semillas de calabaza. Y después, en la fase lútea, las semillas de sésamo son fuentes de calcio y vitamina B6 que son muy importantes para la formación de la progesterona, que es la hormona que domina la segunda fase del ciclo menstrual. Y las semillas de girasol son fuentes de magnesio, que es importante para modular nuestro estado anímico, nuestros neurotransmisores como dopamina, serotonina, y en esta fase tenemos como que una baja de estas, puedo decir así, una bajada de estas hormonas, y por esto nos sentimos un poco más deprimidas en esta fase, y también porque el magnesio tiene un efecto relajante, modula el GABA, porque en esta fase puede que tengamos un poco más difícil para dormir, tenemos un poco más de insomnio, y también por los cólicos de regla, ¿no? Sí. Entonces el magnesio mejora también estos síntomas. Vale. Y al margen de todo esto aumenta el contenido en fibra, que era lo que decías, ¿no? Exacto. Vale. Sí, 2 cucharadas. 2 cucharadas de cada semilla, 2 de linaza, 2 de calabaza y después 2 de sésamo y 2 de girasol. Y podemos agregar en un montón de recetas. Que la echen al kéfir como probiótico, ¿no? Y ya tienen ahí el probiótico. Kéfir de agua, el probiótico. Ah, bueno. Sí. Has hablado de dominancia estrogénica. ¿Puedes explicar esto qué es? Bueno, dominancia estrogénica es cuando el cuerpo de la mujer empieza a acumular esta hormona. No es porque producimos más, simplemente porque acumulamos. Lo que pasa es que
Después de hacer sus funciones, el estrógeno va hasta el hígado, del hígado es conjugado, se ha inactivado, del hígado va hasta el intestino, donde será eliminado por las heces. Lo que pasa es que cuando la microbiota, mira, la microbiota de nuevo, Vuelve a salir. está en desequilibrio, hay un aumento y hay un aumento de bacterias que pertenece a un grupo de bacterias que se llama estroboloma. Estas bacterias producen una enzima que se llama beta-glucuronidasa. Y esta enzima lo que hace es activar de nuevo estos estrógenos que estaban listos para ser eliminados y reabsorben estos estrógenos. Yo en general digo que es el regreso de los que no fueran. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que el cuerpo de la mujer empieza a acumular esta hormona y empezamos a sentir un montón de síntomas. Por ejemplo, el estreñimiento es muy común. Muchas mujeres tienen estreñimiento justo porque están acumulando estrógenos. El estrógeno deja el intestino más lento. Y el intestino más lento hace con que reabsorbas más estrógeno. Por ejemplo, la intolerancia a la histamina. Por ejemplo, la histamina es una molécula que es estimulada por estrógeno y empeora los síntomas de acné porque tenemos receptores de estrógenos en los sebocitos, ¿cómo se dice? Sebocitos. Entonces, y otros síntomas, por ejemplo, sangrados largos con coágulos, mucho dolor en las mamas, ansiedad y depresión también está muy presente, problemas en la vesícula. Mujeres que tienen que operar la vesícula en general sufren de exceso de estrógenos. Bueno, hay un montón de síntomas. Migrañas, muchas migrañas. Que no solo tenemos que prestar atención al exceso de andrógenos, ¿no? Sino también... Porque lo que pasa es que una mujer que tiene SOP y tiene ciclos menstruales muy largos, de 3 meses, 6 meses, o sea, está estimulando estrógenos mucho tiempo. Y estos estrógenos se acumulan. Y otra cosa importante, producimos estrógenos en el tejido adiposo por la enzima aromatasa, que convierte testosterona en estrógeno. Estrógenos. Entonces, lo que pasa es que las mujeres que sufren de obesidad o sobrepeso producen mucho más estrógeno En general. Y esto se acumula y esto puede pasar con hombres también. Hay hombres que tienen exceso de estrógenos, ¿vale? Sí. Y tienen muchos síntomas. Puede tener cáncer de próstata, pueden tener también estreñimiento, problemas en la tiroides. O sea, un exceso de estrógeno disminuye la producción de hormonas tiroideas. Entonces, el hipotiroidismo subclínico puede estar muy asociado con este exceso de estrógenos también. Y hablando ya de algún fármaco que se utiliza clásicamente en la terapia contra el SOP, ¿la metformina qué papel tiene? Pues la metformina mejora mucho la sensibilidad a la insulina y reduce los andrógenos. Lo que pasa es que hay muchas personas que pueden tener síntomas gastrointestinales con la metformina. Sí. Por eso hay que empezar con poca dosis e ir subiendo hasta la dosis objetivo. Vale. Sí. Pero se utiliza por la sensibilidad a la insulina una vez más. O sea, todo aquello que mejore la sensibilidad a la insulina va a mejorar el SOP. Sí. Y volviendo a lo de antes, la resistencia a la insulina se asocia mucho con el peso elevado, ¿no? Con un exceso de grasa, un exceso de adiposidad. Pero también hay, como decíamos, mujeres, incluso mujeres en forma, mujeres muy atléticas, que tienen SOP. Y en este caso también habría una resistencia a la insulina, o puede haber una resistencia a la insulina solo en el ovario y en el resto del cuerpo no hay resistencia a la insulina. También puede. Y también esta parte de que las mujeres que son más atletas, que están ahí en este estado crónico de estrés, el deporte de alto rendimiento, pues para las mujeres. ¿Sabes qué ocurre? Que incluso hay algún estudio que dice que mujeres con SOP, o sea, que hay más prevalencia en mujeres atletas de élite de mujeres con SOP porque tienen hiperandrogenismo, es decir, porque tienen más hormonas masculinas que de alguna forma le ayudan a rendir mejor. Y es por esta energía, Borja, es porque el deporte de alto rendimiento, hasta para hombres, no es tan saludable, obviamente porque hay un exceso de... ¿Qué papel tienen los anticonceptivos hormonales en el SOP? ¿Cuál es tu opinión del uso de anticonceptivos hormonales? Probablemente es el tratamiento más utilizado, ¿no? en el SOP. ¿Es SOP o anticonceptivos hormonales? Es que no es un tratamiento, Borja. Estamos simplemente enmascarando los síntomas. Vale. Y además de enmascarar los síntomas, estamos generando otros síntomas. ¿Como por ejemplo?
como por ejemplo ansiedad y depresión puede aumentar, disbiosis intestinal, enfermedad inflamatoria en el intestino, candidiasis de repetición, deficiencias nutricionales de vitaminas y minerales, hasta trombosis en algunas mujeres. O sea, cansancio. Hay muchas mujeres que utilizan estas pastillas y están siempre muy cansadas, con mucha fatiga. O sea, y también para ganar masa muscular es más difícil, para perder el flotador es más difícil, no tienes líbido. O sea, es horrible, es una bomba para nuestro cuerpo y no es un tratamiento, no estás tratando nada. En general, ¿no estás de acuerdo con...? No estoy de acuerdo, para nada. Vale. Ya que has hablado de trombosis, ¿el riesgo cardiovascular y de trombosis está incrementado en mujeres con SOP? Sí, claro, porque hay estrés oxidativo. O sea, y la resistencia a la insulina es un factor de riesgo, obvio. Vale. Obvio. Y en cuanto a antiandrógenos, por ejemplo, espironolactona o finasteride, ¿cuándo se deben usar? ¿Con qué finalidad? ¿Interfieren con las ganancias de masa muscular? Algunas chicas me preguntan, justo hace poco me preguntó una chica preocupada porque usaba espironolactona, entiendo que por también SOP, y tenía miedo a no ganar masa muscular en el gimnasio o que el esfuerzo que hacía en el gimnasio no se viera recompensado. Cuéntanos un poco de los antiandrógenos. A ver, primero, antes de pensar en ganar masa muscular, hay que corregir estos desequilibrios metabólicos y hormonales. Esta es la primera cosa, ¿vale? Estos fármacos, lo que pasa es que no están tratando de la causa, ¿vale? Están enmascarando los síntomas. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos el tratamiento y la paciente está con muchos síntomas y esto está afectando demasiadamente su autoestima, uh-huh, pues entonces ahí podemos empezar con la dieta, cambios en el estilo de vida y el fármaco. Y poco a poco vamos reduciendo el fármaco. Me acuerdo de una paciente que tenía mucho acné, Borja, mucho acné. Mucho acné, sí. Sí. Y entonces empezamos el tratamiento. Antes de empezar el tratamiento conmigo, estaba tomando 100 miligramos de espironolactona. Uh-huh. Empezamos el tratamiento. Después de 3 meses, su médico bajó la dosis para 50 miligramos por día y después de 6 meses simplemente quitó la medicación porque no necesitaba más. Vale. O sea, entonces, cuando los síntomas están afectando mucho la vida de la persona, la autoestima, ahí sí merece la pena, pero es importante cambiar la dieta y el estilo de vida, si no, no estamos tratando de la causa. Claro, si no se cambia el estilo de vida, por muchos fármacos que utilicemos, no solucionamos el problema. Y sí que hay que hacer énfasis a las mujeres que tienen SOP, que el estilo de vida es el principal causante, o al menos lo principal que está en nuestro control. Sí. O sea, que no es una patología que se corrija con un tratamiento médico. No. Que pueden mejorar los síntomas, como hemos dicho, en circunstancias concretas, pero que tienen que ellas realmente ponerse manos a la obra. Exacto. En mejorar su dieta, su relación con el estrés, el ejercicio y todo lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje clave, porque muchas veces, no tengo SOP, voy al médico que me receten los anticonceptivos y ya espero que se me quite. No funciona así. No, hasta porque después que dejamos las pastillas podemos tener aún más síntomas. ¿Vale? Entonces, o sea, es un camino más que tarda un poco más, pero es el camino correcto. Claro, es decir, que no es una solución que vaya a ocurrir en 2 semanas, realmente requiere un cambio de vida. Pero en un mes se puede tener resultados increíbles, sí. ¿Has tenido pacientes que le vuelva la regla en un mes, que se le regule? Un poco más. La regla tarda un poco más, pero por ejemplo la piel, el cabello, hasta los vellos, todo. Perder peso, sentirse mucho más dispuesta, con energía, dormir mejor. ¿Por qué? Porque reducimos el estado inflamatorio crónico. Qué bueno. Entonces, en un mes sí, suficiente para tener beneficios. Y otra cosa importante también, hablando de entorno, hay muchas mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas con el SOP. Y hay mucha gente que me busca para hacer este tratamiento y les digo, mira, es importante tratar de tu pareja también. ¿Por qué? Porque si no cambias el ambiente, pues es muy difícil conseguir seguir. O sea, si tú empiezas un tratamiento y tu pareja no,
es mucho más difícil conseguir seguir el tratamiento. Y también por hacer una reprogramación genética antes del embarazo. Es muy importante para crear este niño, esta niña en un ambiente sano. Claro, fundamental con SOP y sin SOP, sí. Ujú. ¿Y qué opciones de tratamiento tienen mujeres que desean embarazo? Pues Lo que alimentación. hemos dicho, estilo de vida. Sí, para mí como nutricionista sé que hay otros caminos ahí para inducir a la ovulación, pero como nutricionista yo trabajo de esta manera, de equilibrar este cuerpo, o sea, reducir los procesos inflamatorios de bajo grado, la resistencia a la insulina y aumentar la fertilidad de una manera natural. Vale, tu papel es el estilo de vida y después está el papel de la farmacología, por ejemplo, el letrozol o el clomifeno, que estimulan de alguna forma, engañan a la hipófisis a estimular más FSH, que es la hormona que en el ovario induce a la ovulación, ¿no? Entonces, solo que cuidado porque, por ejemplo, con el clomifeno creo recordar que había más riesgo de embarazos múltiples, entonces, bueno, también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero se utilizan para inducir a la ovulación e intentar conseguir embarazo en este caso. Vale, y se ha visto en estudio que la curcumina, que es un compuesto bioactivo que extraímos de la cúrcuma, Ujú. tiene un efecto comparable al clomifeno, sin tener estos efectos secundarios. La curcumina como antiinflamatorio, ¿no? Estimula la ovulación. ¿Qué relación existe entre el SOP y la mala salud mental? Es decir, es un hecho que, y esto lo vemos en estudios epidemiológicos, que las mujeres con SOP tienen más tendencia a depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Bueno, primero por este estado crónico de inflamación, estrés oxidativo, deficiencias nutricionales, principalmente la deficiencia de vitamina D, que puede generar estos síntomas de ansiedad, depresión, y también por la baja autoestima, o sea, una mujer que está con la piel llena de acné, que tiene crecimiento excesivo de vellos corporales y faciales o alopecia androgenética, pues no está bien. Afecta mucho a la Afecta autoestima. muchísimo, Borja, muchísimo, no quiere salir de casa. Ya, eso es complicado, ¿no? ¿Y hay más vías a nivel neurobiológico que puedan alterar el estado de ánimo o la salud emocional? Hablabas del metabolismo del triptófano, ¿no? Sí, triptófano, eso sí que se dice. Triptófano, sí. Vale. El triptófano es un aminoácido esencial que conseguimos a través de la alimentación, o sea, no producimos este aminoácido. Y lo que pasa es que el metabolismo del triptófano es en el intestino. Ujú. Y cuando la microbiota está en desequilibrio, este aminoácido se desvía a la vía de las quinureninas, que es una vía que causa neuroinflamación, Ujú. causando más ansiedad y depresión. Y falta para producir serotonina y melatonina, o sea, no duermes bien, está con un estado anímico, no está bien y todo esto. En tu consulta online de nutrición, las pacientes que tienes suelen quejarse de problemas de salud emocional, ansiedad, depresión y trastornos de salud mental. Vale, muchas, sí. Sí, muchísimo. Sí, no solamente las que tienen SOF, pero en general. ¿Y crees que son causa? ¿Crees que esos síntomas son causa o consecuencia del Los SOP? dos. Ambos. Ambos. Porque la microbiota tiene esta doble mano, ¿no? Entonces, lo que pasa en el intestino afecta el cerebro y lo que pasa en el cerebro afecta el intestino. Nervio vago. Sí, el nervio vago que vaguea por todo el cuerpo y hace esta conexión intestino-cerebro. Vale. Vamos a hablar ahora de un tema que sé que te encanta, que es la suplementación en SOP. Vale. Vamos a ver qué suplementos sí tienen evidencia real, cuáles no, y cómo funcionan, cómo se toman. Si quieres puedes hablar de dosis, lo que tú quieras. Vamos a empezar por los inositoles, ¿no? Vale. Cuéntanos qué son, cuáles existen y cómo funcionan. Vale. El inositol es un compuesto que actúa como un segundo mensajero para la acción de la insulina, mejorando la sensibilidad a esta hormona y consecuentemente reduce los andrógenos, mejora el aspecto de la piel, aumenta la fertilidad y todo esto. Y tenemos pues el mioinositol y el dechiroinositol. Tienen ligeramente distintas funciones. Entonces el mioinositol está más involucrado en estos procesos hormonales y ovulación, y mientras el dechiroinositol está apoya más la regulación de la glucosa y lípidos. Vale. Y podemos asociar los dos Vale. también.
¿vale? Es un suplemento que sí das, que tú pondrías como en la base de los que tienen más evidencia. Sí, tiene muchas Vale. evidencias, sí. Hasta para reemplazar la metformina, porque es más Tolerable. 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 Bien, Vale, bien. entonces sí, me gusta bastante. El minoxidil utilizo mucho en mi práctica clínica. Me gusta también porque como modula la glucosa y la insulina, consumir antes de las comidas mejora los atracones, no atracones, los antojos por dulce. Sí, mejora. Entonces me gusta de consumir antes de las comidas 1,5 gramos hasta 2 gramos 2 veces al día. 2 veces al día, en la Sí. comida y en el almuerzo, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Vale. justo esto. El papel de la vitamina D, La vitamina D, bueno, no es una vitamina, es una hormona. mona. Vale, bueno, y la vitamina D es muy importante porque es un modulador del sistema inmunológico y de la inflamación. Es muy importante. Reduce los andrógenos, mejora la fertilidad, o sea, contribuye a la implementación embrionaria por su efecto en el endometrio. Entonces, bueno, la vitamina D es muy importante, pero tenemos que hablar algunas cosas de la vitamina D. Es liposoluble, por lo que es secuestrada, entre comillas, por el tejido adiposo. Por eso que las personas que sufren de sobrepeso u obesidad tienden a tener deficiencia de vitamina D. Y se queda en la grasa. Sí, exacto. Entonces hay que suplementar dosis aún más altas para que surte efecto, ¿vale? Esta es la primera cosa. Segunda, es que la vitamina D tiene que suplementar juntamente con la vitamina K2 y con el magnesio, porque la vitamina K2 dirige el calcio a los huesos y dientes y el magnesio es un activador de la vitamina D. Sí. Entonces hay que suplementar conjuntamente, no se puede suplementar solamente vitamina D, que es algo que se hace. Y la vitamina D, pues no hay una dosis, pues tenemos que evaluar el paciente, ver las analíticas y comparar con el paratormonio. Hay que estar en equilibrio, el PTH, porque lo que pasa es que cuando la vitamina D está muy baja, el PTH está muy alto, y cuando el PTH está muy, muy bajo, la vitamina D está muy, muy alta. Entonces tenemos que tener este equilibrio vitamina D y PTH. Correcto. Omega 3. Omega 3, súper antiinflamatorio, maravilloso. Me gusta mucho utilizar el omega 3. Bueno, conseguimos a través de la dieta con los pescados azules, linaza, chía, pero para problemas así inflamatorios como el SOP necesitamos de dosis aún más altas, como 1.000 miligramos de EPA por día o hasta 2.000 miligramos de EPA por día. Entonces es un omega 3 con más EPA que DHA. ¿Vale? Esto es importante. Más EPA que DHA. Más EPA que DHA, porque el EPA, que es antiinflamatorio, el DHA es más estructural, ¿vale? Entonces más EPA, de 1.000 a 2.000 miligramos por día. Y el omega 3, bueno, reduce los andrógenos, es antiinflamatorio, aumenta la fertilidad y aumenta la tasa de proliferación de bifidobacterias, que son bacterias probióticas productoras de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y el butirato es antiinflamatorio y activa la vitamina D también. Vale. Entonces, pues me gusta mucho el omega 3. El butirato, ya que lo mencionas, también se puede suplementar, ¿no? Ahí empiezan a haber algunos suplementos de butirato, aunque también se puede producir más simplemente con la dieta, ¿no? Sí. Seguro que prefieres, ¿no? Sí, prefiero. El butirato utilizo más... Es que como no trabajo mucho con la nutrición deportiva, no utilizo mucho, pero la gente utiliza más para tener más energía antes de entrenar, entrenos en ayunas y cosas así también se puede utilizar el butirato. Vale. ¿Y la curcumina? La curcumina, bueno, como había dicho antes, se ha visto en un estudio que tiene un efecto comparable al citrato del clomifeno, pero también la curcumina es súper antiinflamatoria. La curcumina es un polifenol que es extraído de la cúrcuma, entonces tenemos que suplementar una cúrcuma estandarizada a 95% de curcumina. Es así que se suplementa. Dosis de 250 miligramos hasta 500 por día está bien. Tiene un efecto súper antiinflamatorio, reduce los andrógenos, aumenta la fertilidad, entonces me gusta también bastante. También se usa, ¿no? Vale. Sí, utiliza bastante. ¿Y algún otro suplemento que no hayamos mencionado y que te sea interesante? La coenzima Q10 también está muy bien. ¿Qué papel tiene? Pues es un antioxidante que producimos en nuestro cuerpo
y está presente en todas las células de nuestro cuerpo y es responsable por los procesos de producción de energía. Es muy importante entonces para la salud de nuestras mitocondrias. Bien. Y porque las personas con SOP en general tienen mitocondrias ahí muy perezosas, tenemos que promover esta biogénesis mitocondrial y la coenzima Q10 nos ayuda en este sentido. Mejora el perfil lipídico, reduce los andrógenos y todo esto. La sensibilidad a la insulina también. Al principio hablábamos de la importancia de saber definir, identificar el SOP y en parte no es solo por el malestar que genera los síntomas y signos en la mujer, que es evidente, o por la imposibilidad de quedarse embarazada muchas veces, que también secundariamente genera mucho malestar. Sí, verdad. Hay una tercera causa y es el riesgo de otras enfermedades muy importantes, muy graves a veces en la mujer, ¿no? ¿Qué enfermedades aumentan su riesgo en la mujer con SOP? Pensemos en una chica de 20 años, una chica joven que tiene SOP. Si no se trata y no se mejora eso, ¿qué riesgo incrementado de qué enfermedades tendría? Bueno, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer de endometrio y hasta demencia. Claro, que uno cuando tiene 20 años no piensa en nada de eso, piensa en sus cosas, en sus estudios, su trabajo, pero hay que pensar. Hay que pensar. Hasta porque, a ver, una cosa es que hoy en día conseguimos vivir mucho porque tenemos muchos fármacos, ¿no? Pero una cosa es vivir bien, otra cosa es sobrevivir, ¿sabes? Y tenemos que pensar en esto. Vale. Bien, algunas otras preguntas, por ejemplo, me gustaría a ver qué piensas. ¿Crees que la medicina pues ignora el papel del estilo de vida en el SOP? Creo que sí. Bueno, tú eres médico, puedes decirme bueno, pero más de esto. pero quiero tu opinión. Sí, lo que veo, Borja, hay mucha gente que me escribe y me dice, doctora, es que mi médico me dijo que el único tratamiento para el SOP son las pastillas anticonceptivas. El único tratamiento. O sea, y como hemos visto, se puede hacer muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. O sea, esto no es un tratamiento. Creo que falta mucha información todavía. Vale. Si pudieras hacer con una varita mágica que todas tus pacientes cumplieran 3 cosas, 3, solo 3, ¿qué serían? Piensa, no hay prisa. Wow. Bueno, yo creo mucho en esta parte psicosomática de nuestras emociones. ¿Te gusta esa parte? Sí, me gusta porque, bueno, yo estudié para ser coaching. Ajá. Vale, entonces estudié mucho esta parte de creencias y es esto que comanda nuestra vida, porque más de 90% de lo que hacemos es dirigido por nuestro subconsciente, inconsciente. Entonces tenemos que trabajar esto, porque si no cambiamos nuestra mentalidad, no conseguimos tener resultados en la vida. Claro, vamos como a contracorriente, ¿no? Siempre con fuerza de voluntad, cuando hay algo ahí más profundo que nos mueve a movernos en los caminos por los que nos movemos, Sí, ¿no? el autoconocimiento, Borja. Creo que esto es la clave. Para todo, no solo para eso. Para todo. Pero también el amor propio, desarrollar este amor propio. Es que el amor propio muchas veces la gente dice, pero me amo, vamos, claro que me amo, pero no, la verdad es que no. Porque si no tienes como prioridad de tu vida, pues no te amas. O sea, si tienes otras cosas como prioridades, pues no. Entonces creo que sanar estas heridas emocionales. Vale. Ir a terapia. Ir a terapia. No solamente esto, pero hay tantas formas. Trabajarse mediante mil formas. Lectura, meditación. Meditación. Te voy a decir una cosa muy personal que me ayuda. ¿Puedo? Claro. No sé si puedo. Sí, puedes. Pues, bueno, a mí algo que me ayuda mucho en este proceso de autoconocimiento y sanación de mis heridas es la ayahuasca. ¿Has escuchado? Sí. Venga. ¿Podemos hablar de eso? Sí, habla. Vale. Pues la ayahuasca es una mezcla de plantas que tomamos en rituales sagrados, ¿no? No es para tomar y salir de fiesta, no es esto. Y tiene un efecto ahí psicótico y es algo que... Psicodélico, ¿no? Psicodélico, vale. Sí, psicótico no. Vale, si no, se me asustan. Puede tenerlo, pero no es lo que buscamos. Perdona. Y de alguna manera consigues ¿cómo puedo decir? Entrar en contacto, ¿no? Sí, con esta parte inconsciente. Vale. Y traer luz a estas cosas que están en nuestro inconsciente.
Vale. Y eso se suele hacer, lo has hecho, me imagino que en Brasil, ¿no? En rituales, Sí, en rituales, bueno, pues en la espirituales, naturaleza, sí, en la naturaleza, de mucha conexión con tu ser, con Dios, con todo esto. Antes de venir, un mes antes de venir, ahora, en enero, pues hice una consagración, llamamos de consagración, y fue tan bonito, Borja, es que me conecté tanto con esta energía espiritual y yo veí mis sombras también, Mm. y es un momento que tienes para trabajar en esto, ¿sabes? Sí, sí, Entonces hay mucha gente que dice, ay, que tengo miedo de ver mis sombras. Pues para mí es genial porque puedo ver y puedo trabajar y mejorar y sí. todo Y es esto. que si no ves tus sombras, las sombras siguen ahí, aunque no las mires, ¿no? Sí, sí, o sea, entonces hay que trabajar en esto, ¿sabes? Entonces, porque creo que cuando trabajamos en nuestras sombras, en el autoconocimiento y aumentamos nuestro amor propio, seguir una dieta es fácil. Mm. Hacer ejercicio físico es fácil, no es algo difícil. Hacer lo que te conviene es más fácil Claro, cuando te has porque no trabajado. acepta menos de lo que mereces, ¿me entiendes? Cuando te amas de verdad y consigues ver tu valor, Mm. pues no acepta menos. No aceptas comer basura, porque voy a poner basura en mi cuerpo si me amo. Mm. ¿Por qué no voy a estar ahí en mi casa en el sofá sin hacer nada si puedo hacer ejercicio y sentirme mucho mejor? Mm. ¿Por qué voy a aceptar relaciones tóxicas en mi vida? No aceptas más. O sea, si este entorno no me encajo más en este entorno, es para mí. Sí. En este proceso es un proceso muchas veces que te duele porque es más solitario, o sea, estás mucho tiempo solo porque no consigues encajarte más en grupos. Tienes que encontrar... Un proceso de individuación, de Claro, conocerte a ti mismo. exacto, pero trabajas mucho en ti mismo, ¿entiendes? Entonces yo creo que va mucho más por ahí, en este camino de autoconocerte, entender tu valor y trabajar en esto, porque la dieta, ejercicio y todas las otras cosas está mucho más fácil. Sí, sí. Fíjate, hemos empezado hablando de eso y hemos terminado hablando de ayahuasca. Pero bueno, está bien. El primero sería la primera recomendación, autoconocimiento. Vamos a dejarlo ahí. Por supuesto, no estamos recomendando No, ni ayahuasca ni ningún es mi psicodélico. proceso, Es su experiencia personal, sí, por favor. personal. No vayáis a Brasil a tomar ayahuasca porque la hayáis escuchado en este podcast. Pero el mensaje yo creo que es autoconocimiento. Autoconocimiento. Y esto es aplicable a SOPAM y a todo. Y desarrollar, qué palabra difícil, desarrollar Desarrollar. el amor propio. Vale. Esto es muy importante, muy importante. Vale. Segundo consejo que darías a tus pacientes. Dormir mejor. No hemos hablado de descanso. No, pero esto es muy importante, de 7 a 8 horas o hasta 9 horas por noche, es muy importante. No dormir después de la medianoche, o sea, tenemos nuestro ciclo circadiano, que es nuestro reloj biológico, que es modulado por la luz y la oscuridad. Y si duermes después de la medianoche, pues no está bien. Entonces, dormir es muy importante. Bueno. Tercero, para las mujeres, conectarse con la energía femenina. Venga, otro tema polémico y diferente, cuenta. Sí, porque el mundo donde vivimos ahora mismo es un mundo muy competitivo y donde la sociedad quiere igualar hombres y mujeres. Yo crecí, Borja, escuchando que tenía que ser una guerrera, que tenía que, ¿sabes?, estar ahí en el campo de batalla, que tenía que tener mi independencia financiera. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Esto está bien, pero lo que escuchaba, y que mis amigas tienen esta misma sensación, es que para ser admirada, valorada como mujer, teníamos que tener éxito profesional. Teníamos claro, que tener... Y no, eso hace daño, ¿no? No es exactamente así. O sea... y creo que también es aplicable al hombre. Quiero decir, muchas veces al hombre también se nos exige que para ser valioso en la sociedad tengamos fama, éxito, dinero, ¿no? Pero bueno, y creo que también una perspectiva dañina. Pero sí, en el caso de la mujer, pues... Es que, a ver, el hombre tiene más este papel, bueno, mis creencias, ¿vale? Sí, sí. Mis creencias. Tiene este papel más de proteger y de ser el proveedor. Y la mujer es más de nutrir, de cuidar. Es diferente, somos diferentes y funcionamos de formas diferentes. Entonces, creo que este ambiente muy competitivo para mujeres es lo que habíamos hablado antes, de estar en este estrés crónico
hace con que nuestro cuerpo produzca más hormonas masculinas. Nos desequilibramos muchísimo. Entonces, conectar con el femenino nos hace muy bien. Y te lo digo esto porque yo pasé por esto. O sea, a ver, Borja, yo tengo 3 títulos universitarios, yo hablo 3 idiomas, yo siempre fui tengo que ser la perfecta. Número 1. Para ser acepta, la número 1. Y hoy en día entendí que no necesito necesito ser, que es diferente. O sea, las personas me quieren no por lo que tengo, pero por lo que soy, por mi esencia. Claro. Entonces creo que conectarse con esto, con esta energía femenina, estar más conectada con la energía, bueno, yo digo Dios, hay gente que dice universo, lo que sea, pero esta energía divina, esta inteligencia divina que nos conecta, que nos deja más tranquilas, y todo esto es muy importante. ¿Y cómo lo recomiendas hacer esa conexión? ¿Cómo recomiendas conciliar esto en el mundo moderno sin dejar de lado, evidentemente, pues la igualdad en otros ámbitos que son totalmente importantes, ¿no? La independencia, como dices, financiera y a todos los niveles de la mujer. ¿A qué te refieres cuando hablas de conectar con la feminidad? Es decir, si lo podemos explicar un poco más. Vale, tener un tiempo para sí misma, o sea, estar en contacto con la naturaleza, meditar, hacer una práctica de yoga, cantar, bailar, llorar. Son cosas que sanan nuestro cuerpo también, el alma y el cuerpo. Darse un capricho, ¿sabes? Autocuidado. Autocuidado, tener este autocuidado. Yo acostumbro enseñar a mis pacientes y mis alumnas a tener las rutinas sagradas de la mañana. Vale. O sea, despertamos por la mañana. Me gusta raspar la lengua con un raspador de cobre que tiene un efecto microbicida para matar microorganismos. Después, hidratar con bastante agua. Hacer un poquito de limón o vinagre de manzana con cúrcuma, con jengibre, que es una estrategia antioxidante y antiinflamatoria. Y tomar una taza de té o algo así. Leer algo que te conecte. Y hacer una meditación de 5 o 10 minutos, respirar y tener este tiempo para ti. Claro, eso es la clave, para eso hay que tener tiempo. A mí también me gusta tener ese ritual. ¿Pero cuánto? Sí, 30 minutos. Cierto. O sea, no es mucho. O sea, esto es importante. O sea, tener estos 30 minutos por día. Generar ese espacio. Claro, es muy importante porque en general las mujeres somos así. Cuidamos de la casa, cuidamos de nuestros maridos, cuidamos de nuestros hijos, cuidamos de todo. ¿Y nosotras cómo estamos en esta? ¿Sabes? Entonces, y para estar bien con las otras personas, tenemos que estar bien con nosotras mismas. Sí. Entonces, creo que es esto. Sí. Ya te digo, a mí también me hace falta ese rato de autocuidado al día, Claro. Aunque sea hombre. Yo creo que es algo más de nuestra sociedad y que no tiene tanto que ver con los roles de género, sino con que nuestra sociedad pues se ha puesto por encima de un estilo de vida saludable. El estrés crónico se ha puesto en el hombre y la mujer por encima de ese hueco de autocuidado que todo el mundo debería tener obligatorio, igual que ir a trabajar, ¿no? Y la sociedad iría mucho mejor. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas. Te agradecemos mucho a todos los seguidores de este canal tu participación en Mejor que Ayer. Y gracias por darnos una perspectiva más natural o alejada de quizás lo habitual dentro del shop, ¿no? Así que nada, si quieres dar un mensaje final a la audiencia, pues... tu programa, cuéntanos que tienes un programa también, ¿no? Bueno, yo tengo un protocolo online donde yo enseño a tratar de forma 100% natural del síndrome de ovarios poliquísticos y es basado en 4 pilares: alimentación, suplementación, actividad física y modulación del estrés. Es un protocolo online, todavía está en portugués, pero quiero traducir al español también. Vale, próximamente. Sí, ojalá. Y bueno, es esto, Borja. De hecho, me gustaría agradecerte por la oportunidad y agradecerte también por tu generosidad, porque aunque seas un experto en muchos de los temas tratados aquí, eres muy generoso con tus invitados, dejas a tus invitados brillar y esto es muy bonito y te agradezco. Muchas gracias. Esa es la clave, muchas gracias a ti. Pues chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Espero que hayáis tomado muchas notas, que hayáis aprendido mucho en este episodio. Si te ha gustado, recomiéndalo a familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.